después ahí recibí 2, 3 correos más por el tema de la asistencia. Nosotros, los profesores, los docentes, no podemos dejar libre a los alumnos. Pero ese siempre fue un trabajo de vedelía. Después, el tema de la asistencia, que entre comillas le tomamos nosotros, que fue una idea consensuada ahí en la cátedra, con la jefa de cátedra, era para darle la posibilidad a aquellos alumnos que se pongan presentes, que entre comillas tengan un seguimiento, es decir, que nosotros podemos verlos, que han entrado, que han preguntado, que han hecho trabajos prácticos, que han participado. Cuando vengan al parcial, rindan con 9, 8, 9, 10 o 7 o lo que fuese, y en el segundo parcial también con una nota alta, y directamente a fin de año, para evitarles el inconveniente que nosotros ya le hicimos el seguimiento y sabemos que saben, directamente le damos la aprobación directa. ¿Está bien? No obstante, aquellos muchachos que no han aparecido nunca, vienen, se presentan en el parcial, también se sacan un 10, vienen al segundo parcial, se sacan otro 10, pero a fin de año, como nosotros no tuvimos conocimiento de su participación, estudio, lo que fuese, no se le da la promoción directa, es decir, que va a rendir un examen final. Aquellos muchachos que se inscriben, y después vienen y rinden los parciales, los pueden rendir, nosotros se los corregimos, pero al final de cuentas, la potestad de aprobar o no aprobar la materia es de los profesores, de nosotros. Entonces, si un alumno no ha venido nunca, viene y rinde el parcial, y en el segundo parcial, independientemente de cómo salga, después tiene que rendir un examen final. ¿Está bien? Ese es el motivo que nosotros tomamos asistencia. Es más o menos como en la época de que nosotros íbamos a la facultad, ustedes también, la gente que promocionaba o tenía promoción directa, cumplía, digamos, ciertos requisitos de acompañamiento, de seguimiento, de control de parte del docente y respecto al alumno, y así llegando a fin de año, después de haber visto esa adquisición de conocimiento durante el año, el docente evalúa en ese momento que no hace falta un examen final y directamente se le da la aprobación directa. Entonces, aquellos muchachos que no puedan asistir a clases porque están trabajando, porque tienen otros problemas, otras urgencias, o porque no quieran, no hay problema, pueden rendir el parcial, pero a fin de año, independientemente de cómo les haya ido en el parcial, les tomamos un examen final. Yo no sé si he sido claro, si alguien tiene duda, dejé en el Google Drive, bueno, aparte de esta presentación que estamos viendo ahora, dejé el que acordamos con los docentes de la cátedra. ¿Está bien? Así que bueno, ese era el motivo de la asistencia. ¿Qué otra cosa más? Y el parcial. El parcial va a ser el día jueves, en el caso de ustedes, para el otro curso el día martes. Y yo les propuse al otro curso que no este sábado, sino el próximo sábado, porque creo que este sábado tienen examen práctico. Entonces, el sábado siguiente es una invitación, el que quiere lo hace, el que no quiere no lo hace. Vamos a hacer un pequeño simulacro de parcial. Les voy a tomar el tiempo, no tiene nota, es una invitación, el que quiera lo hace, el que no quiera no lo hace. Y va a ser como un parcial, o sea, empieza a tal hora, termina a tal hora, dijimos que iba a empezar a las 4. Como es 1 hora y media, va a ser de las 4 hasta las 5:30. En ese periodo de tiempo ustedes tienen que hacer el parcial, enviármelo por el aula virtual. En su defecto, si se cortó el internet por, ¿cómo se llama esto? Por el Gmail. Y de última, por el WhatsApp. Pero primero aula virtual. Después Gmail y al último el WhatsApp. ¿Está bien? Así que ténganlo presente, el que quiera participar, participa, el que no, no. Y va a ser más o menos como el parcial bueno, el verdadero, digamos. Así que, Se me bueno, entrecortó esa el era la internet información que cuando... quería darles. Si hay alguna duda, me preguntan ahora, si ya arrancamos la clase. Profe, a mí se me Después entrecortó. aprendí, hay un profe me llamó y me explicó cómo sacar el
la sala de espera, porque eso me irritaba a mí que entre y me tengan que pedir mi permiso, entonces el tilde ya lo saqué, yo no sabía. Entonces ahora pueden entrar cualquiera y no me molesta que entren a la hora que quieran porque no está ese tilde y no me sale el cuadrito ese que está acá, que me tapa la filmina que dice que está fulano esperando. Sí, chicos, cualquiera me pregunta, no hay problema. ¿Cuándo es ¿Arrancamos nomás? lo del simulacro eso, profe? ¿Cuándo es que se me entrecortó el internet? No escuché, disculpe. El sábado que viene no, porque ustedes tienen parcial del práctico, eso me dijeron los chicos. Ustedes tienen parcial ahora el sábado, ¿no? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bueno, entonces el sábado siguiente al parcial práctico, el sábado siguiente, que a ver yo me fijo qué fecha es. 19, profe. 19. A ver, claro, hoy es 10, mañana viernes 11, el sábado 12, más 7, 19. Entonces sería una invitación sin nota, el sábado 19 a las 4 de la tarde. Bueno, empezaremos 5 minutos antes como para que yo les muestre cómo va a ser. Va a ser más o menos parecido al año pasado, van a ser 10 temas. Dependiendo de cómo termina su número de legajo, les voy a dar un parcial. Entonces yo pongo la macro ahí, una macro en Excel, que inmediatamente ahí les tira ¿cómo se dice esto? El tema que tienen que hacer, es una macro, así que va a salir cualquier número, es aleatorio. Se les envío inmediatamente el Excel y ustedes en su casa, les voy a poner un timer al Excel. Ustedes en el Excel van a saber a qué hora iniciaron el parcial y bueno, ahí verán cómo transcurre el tiempo, tienen 1 hora y media. Me envían antes de esa hora y media por el aula virtual. Como es sábado, capaz que no funcione el aula virtual, pero entonces me mandan por correo. Y después la comprobación, o sea, la verificación del resultado, que ustedes me ponen verdadero o falso, me ponen un resultado numérico, la elección de ese resultado numérico. Bueno, una vez que ya me mandan el dato dentro de esa hora y media, después le sacan fotos al ejercicio, la resolución escrita que ustedes hacen con lápiz y papel en su casa, y me la envían 2 horas después, a la noche, o incluso al otro día, o al otro día. Les voy a dar 48 horas para que me lo envíen. Yo como no puedo controlar que ustedes se copien o no se copien, entonces vamos a hacer un parcial en el cual ustedes tengan acceso a lo que ustedes quieren buscar. Quieren abrir en su computadora las clases, quieren abrir en su computadora los videos, quieren buscar ahí en su mesa de trabajo ejercicios, qué sé yo les doy esa posibilidad. Pero así también como les doy esa posibilidad, queda terminantemente prohibido el mensajearse por el WhatsApp. Me dio tanto a mí, el grupo tanto, el parcial tanto, el ejercicio tanto, elegí la C. Eso está prohibido. No obstante, como van a tener acceso a libros, a internet, a apuntes, a videos, van a tener acceso a todo, el tiempo va a ser muy, muy acotado. Más o menos va a ser, yo lo voy a tratar de hacer acá en casa tranquilo el ejercicio y voy a decir, bueno, este ejercicio duró tanto y no les voy a dar tiempo para que los vagos le pregunten a los chicos, ¿qué estudias, che? ¿Cómo te dio? El que estudia y hace va a tener el tiempo justito, ¿está bien? Así que bueno, probemos cómo nos va el próximo sábado. Y de ahí creo que ya queda poquito ya para el examen. Bueno, eso es todo. Empecemos nomás la clase. Si alguien tiene duda, me avisan. Bueno, la vez pasada, a ver cómo es esto, vamos a sacar el video porque si no me quita pantalla. Vamos a grabar la clase. La ley de Smith. Nosotros estábamos estudiando cómo reacciona un material, en este caso unigranular, por decirlo así, ante un esfuerzo de tracción o de compresión. ¿Por qué lo analizamos de esta manera? Porque nosotros vemos en la experiencia, a través de un ensayo de tracción, por ejemplo, que el corte se produce a un determinado ángulo
y ese ángulo de alguna manera lo tenemos que relacionar con los planos compactos que coinciden con ese ángulo en los cuales se desplaza. ¿Está bien? Entonces aplicamos una fuerza normal y esta de alguna manera se descompone en un esfuerzo de corte, que es el que efectivamente va a hacer que el material se deforme a simple vista, ¿no? Da la casualidad que el esfuerzo de corte, digamos, la dirección, va a tener un ángulo de 45 grados. Yo les decía, no sé si usted a los otros chicos, de 45 a 65 grados, 55 generalmente, con respecto a la normal. Entonces, generalmente, ¿por qué se da esa situación? Porque lo habíamos visto anteriormente, que una celda unitaria FCC o HCP, que tenía distintos sistemas de deslizamiento, alguno de esos sistemas reaccionaba porque justamente en ese ángulo era donde el esfuerzo de corte era mayor y por lo tanto se producía el corte. ¿Cómo se analiza esto? Como ustedes lo pueden ver, tienen un esfuerzo de corte que yo estoy indicando acá con el mouse, tienen un ángulo que es normal al plano de deslizamiento y que tiene un ángulo θ con respecto al esfuerzo. Así también tienen un ángulo lambda que va a ser el formado con la aplicación de la fuerza, digamos, y la dirección del desplazamiento o de la deformación. Ustedes saben que el esfuerzo de corte en la fuerza aplicada, o sea, la fuerza esta que estamos viendo acá, sobre el área. No es el área original, obviamente es mayor, entonces el esfuerzo de corte obviamente es menor. Si uno lo ve como un cuerpo libre, que ustedes ven en física 1, un cálculo que fue el año pasado, van a tener la fuerza aplicada F, que se puede descomponer en una normal y en una de rozamiento, por decirlo así. Aplicando el teorema de Pitágoras, ustedes van a obtener que la normal, si la multiplican por el coseno de lambda en este caso, van a obtener esta fuerza R, ¿no? Este desrozamiento, por decirlo, con este ángulo lambda. Eso es todo la ley. Como yo les decía, esta ley nos permite relacionar la fuerza que uno aplica durante el examen, ensayo de tracción, la cual se descompone en un esfuerzo de rozamiento o de corte. Dice, ¿qué es lo que escribimos acá? Dice, se aplica una fuerza unidireccional F a un monocristal. Supongo que la dirección del plano de deslizamiento y la dirección de deslizamiento respecto a la fuerza aplicada está definida por ángulos θ y lambda. Para que la dislocación, o sea, el defecto, se mueva en este sistema de deslizamiento, la fuerza aplicada debe producir una fuerza cortante actuando en la dirección del deslizamiento. Si dividimos por el área del plano de desplazamiento, se obtiene la ley de Smith. ¿No? Entonces ahí tienen lo que habíamos encontrado hace rato. Lo único que hacen es dividirlo por el área y a su vez tienen esta fórmula, que esta es la fórmula final de la ley. Bueno, entonces el esfuerzo resultante crítico, que es el que nos da la ley de Smith, que el esfuerzo resultante crítico es el esfuerzo cortante requerido para romper suficientes enlaces metálicos y que ocurre el deslizamiento. Cuando el esfuerzo aplicado produzca un esfuerzo cortante resultante crítico, ocurrirá el deslizamiento y la deformación del metal. La fuerza que uno aplica acá es distinta a la del corte, como pudimos ver, y esta es efectivamente la que actúa sobre los planos cortantes. Una consultita, ustedes saben diferenciar entre un esfuerzo normal y un cizallante, ¿verdad? No, profe. Bueno, ahí les muestro. Ahí les muestro. No, en el video ahora. Ahí. Imagínense que esta mano, la que yo estoy viendo es la pared. ¿Está bien? Esta es la pared. Un esfuerzo normal es cuando yo vengo y presiono así. ¿Está bien? Es un esfuerzo normal. Un esfuerzo de corte es cuando yo apoyo la mano, pero yo hago este esfuerzo. ¿Está bien? Entonces, tanto la tracción como la compresión van a producir dentro del material este esfuerzo de corte.
Imaginemos que estoy comprimiendo. Es exactamente lo mismo, comprimir que aplicar una tracción. Entonces yo estoy comprimiendo, y el metal en su interior va a encontrar un ángulo, que estoy comprimiendo, en el cual se va a producir el deslizamiento. ¿Está bien? Este ángulo, en el cual actúa la fuerza, el esfuerzo portante crítico, responde a este plano compacto con este plano compacto de un determinado sistema de deslizamiento. Bueno, ahí tienen algunas cosas de álgebra que primero les pide calcular el ángulo entre dos vectores, entre el esfuerzo cortante crítico y el ángulo y el esfuerzo aplicado. Todo esto a nosotros nos sirve, como hemos dicho, uy, me olvidé cuál es la página, a ver. ¿Qué página está? A la 34. Todo esto nos sirve para dar una explicación por qué se produce en este ángulo. ¿Está bien? ¿Por qué ahí? ¿Está bien? Entonces, ¿por qué se forman en ese ángulo las faldas? Bueno, ahí está la ley de Smith y todo lo que estuvimos viendo de torneo. Bueno, ahí tienen cómo se calcula, digamos, el ángulo entre dos vectores. Ustedes van a decir, ¿cuál es el primer vector? Es el esfuerzo normal. ¿Cuál es el segundo vector? El esfuerzo resultante crítico, ¿no? El crítico. Con esos dos ángulos, con esos dos vectores, pueden calcular este ángulo. ¿Qué más tienen? Y acá tienen un ejercicio ya resuelto, que yo se los leo, es un cristal FCC, cede bajo un esfuerzo normal de 2 megapascales aplicado en la dirección tal. Ahí ya le está dando la dirección. El plano de deslizamiento 1, 1, 1 y la dirección de deslizamiento es este. Se tiene el normal y tiene el deslizamiento. Determina el esfuerzo cortante crítico. Entonces ustedes saben cómo calcular el esfuerzo normal con esto, cómo es la dirección, cómo es la fuerza normal, cómo es, bueno, ahí se define este ángulo, se define este otro ángulo, agarran la ley de Smith, que es esta que está acá, y aplican. Acuérdense que era 2 megapascales. Entonces, esos 2 megapascales, ¿cuánto es el resultado? 0,933. No son complicados los ejercicios y todo el mundo lo supo desde el año pasado. ¿Qué más hay? Dice, resumen de deslizamiento según la estructura. Tiene el esfuerzo de corte crítico, que para el FCC es muy bajo. ¿Por qué es bajo? Porque tiene muchos planos de compacto. La BCC es bastante elevado. Y la HCP, que es una estructura cristalina compacta, también es bajo. El número de sistemas de deslizamiento efectivos es en este caso 12. En este no, porque no son planos compactos, tienen muchos. Y en este tiene 3. Entonces ustedes van a ver que por qué en algunos cristales de FCC ocurre un alargamiento y en algunas probetas, chicos, traten de no hacer ruido, no sé, hay un muchacho que está haciendo ruido. Sean respetuosos con los otros. Bueno, me perdí, no sé qué estaba diciendo acá. Bueno, pasemos a la otra tema. ¿Cuál es el otro tema? El otro tema de deformación que habíamos dejado en la clase pasada era el de deformación por mecanismo de McLeod. La deformación por McLeod en esta no actúa sobre el sistema de deslizamientos de planos compactos, sino que ocurre en grandes bloques de átomos. En la figura A van a ver los planos compactos y en la figura B van a ver que es un bloque, un conjunto de planos, ¿también? No es uno sobre otro. ¿Y cuáles son las condiciones en las que se da uno y otro? Generalmente, cuando ustedes tienen materiales que son más frágiles, puede ocurrir McLeod. Y McLeod se ve generalmente más, digamos, en los que son minerales, ¿sabes? No tanto en los metales, son minerales.
Acá, en la próxima filmina, le hicimos un, ¿cómo se dice esto? Un cuadro, donde se dice, durante el deslizamiento que nosotros conocemos y durante el maclado. Dice, la orientación de los planos permanece inalterada. En la otra, como es un conjunto que se cambia, eso corresponde a una reorientación. ¿Sabes? En el primero, un deslizamiento uno sobre otro. El otro es que se mueve todo un bloque. ¿Sabes? La distancia interatómica donde ocurre el desplazamiento, bueno, en este caso se mantiene constante. Y la otra es proporcional al plano. ¿Ves? Esta distancia va a permanecer constante, pero esta ya no. Y esta dirección ha cambiado, ¿verdad? Si ustedes se fijan, la dirección siempre sigue una línea recta, ¿ves? Por ejemplo, acá es una línea recta. En este caso, ya no. Variado. Profe, Dice, sí. ¿de qué depende que se dé una deformación u otra? Y acá te lo digo. ya viene. Gracias. Ya, dice, se produce en este caso en milisegundos y en este en microsegundos. Y simultáneamente en varios sistemas de deslizamiento y en un solo plano, el plano de Mackler. Ocurre en estas estructuras y ocurre en estas estructuras. ¿Cuál es la diferencia? Y te la está diciendo acá. Esta cuando dices milisegundos y otra dice microsegundos, esta de microsegundos es cuando vos le das un golpe. Y el material no tiene tiempo suficiente de reacomodarse, sino que absorbe el golpe y se deforma y punto. ¿Está bien? Entonces, cuando vos tenés un material más frágil, es mucho más probable que ocurra el maclado. Por eso te digo que en minerales. Viste que los minerales son enlaces covalentes y enlaces iónicos, y eso por su forma de ser del enlace, ellos son más frágiles que los metales. Entonces maclado siempre se observa más en los minerales. En los metales, el deslizamiento. Pero hay metales que a baja temperatura o un esfuerzo excesivamente fuerte y rápido, ocurre el maclado. Entonces simplemente cambia todo, se reorienta todo el material, por un golpe, por ejemplo. O a muy baja temperatura cuando le aplicas un esfuerzo de corte o un esfuerzo creciente. Básicamente es eso. Después que tenemos acá, deformación plástica en metales policristalinos. Bueno, generalmente todo lo que nosotros observamos son metales policristalinos. Entonces, al parecer nos parece inaplicable entender la ley de Smith porque nos da para un solo cristal, y claro, nosotros en la vida real tenemos policristales, no nos manejamos con un cristal. Pero bueno, es parte del programa y eso nos ayuda a nosotros a entender cómo ciertos esfuerzos se van a reacomodar para que con una probeta casi siempre me dé un corte a 45 o 55. ¿Sí? Así que tiene su explicación. ¿Qué más? Y bueno, tienen acá un monocristal como están viendo acá, que cumple la ley de Smith, y cuando tienen un policristal dentro de este material, van a ver un conjunto de planos que en este caso, por ejemplo, está marcando acá, para el otro grano puede ser para el otro lado, para este lado pues un poco más inclinado, para el otro lado un poco más allá, un poco más acá, un poco menos acá. Entonces cada grano va a tener, digamos, va a reaccionar independientemente con su plano de mayor compactación y en el cual el esfuerzo aplicado normal hace que su plano de esfuerzo de corte crítico sea menor. Entonces se va a ir deformando. Y como tiene muchísimas orientaciones, el metal se va estirando, se va estirando, se va estirando, hasta que finalmente, siempre, si es muy dúctil, el metal va a terminar siendo aleatorio, digamos, todos los planos que hay dentro de ese metal, y van a dar casi siempre el cono y copa. Que cuando tiran ahí, se lo habrán explicado en táctico, tiene un cono y copa. ¿Qué más? Bueno, y acá esto saqué del libro como para que ustedes vean el esfuerzo, digamos, la tensión de tracción que está escrita acá, en este lado de este eje, que ustedes están viendo acá, y con la deformación. Entonces, hipotéticamente hablando, para un mismo material,
el cual es monocristal, y el otro es el mismo material, pero es policristal, ustedes van a ver que a baja tensión, o una determinada tensión, ustedes van a ver, por ejemplo, esta 10, este policristal tiene una deformación muy baja. ¿Está bien? Tiene una deformación muy baja. Pero para la misma tensión, si se tratase de un monocristal, y llega prácticamente hasta 30, ¿no? Una deformación de 30, se comportaría como un material muy dúctil. Y en este es relativamente fácil. ¿Eh? Entonces, lo ideal, si uno quisiera conseguir materiales de alta, acá me comí una vez, conseguir materiales de alta deformación, tendría que buscar granos extremadamente grandes, grandísimos, lo cual se condice con la realidad, porque a medida que ustedes tengan muchísimos granos, y mientras más pequeños sean, estos granos, que tienen bordes de grano, van a hacer que las dislocaciones y deformación terminen ahí. En cambio, si tienen granos gigantes, la deformación va a continuar, hasta que en algún momento va a chocar con el borde de grano y va a terminar ahí. ¿Está bien? Espero que me hayan entendido. ¿Qué más? Bueno, y acá tienen, por ejemplo, varias maclas. Ustedes se fijan como una macla acá, esta foto está bellísima. ¿Qué dice acá? Dice, por un mismo material, el policristal es mucho más resistente que el monocristal debido a su estructura, bordes de grano. El monocristal es anisotrópico y el policristal es isotrópico, es decir, sus orientaciones al azar no tienen una orientación definida. Su comportamiento mecánico no depende de la orientación de su estructura. Perfecto. Y bueno, eso sería todo. Y ahora pasamos a mecanismo de endurecimiento. Entonces, veamos mecanismo de endurecimiento. Okay, bien. Dice, un cristal perfecto, decía hipotético, ideal, que no tenga defectos, el nivel de energía es más bajo. Dice, cualquier defecto puntual, superficial, volumétrico, eleva su nivel de energía. Porque recordemos que cuando había una dislocación, generaba una energía de compresión, por decirlo arriba, y una energía de extracción abajo. Entonces, salía de su estado de estado más bajo energético a tomar un estado más alto energéticamente. Una dislocación se mide mientras el esfuerzo externo alcance el esfuerzo crítico de corte. De esta manera, el cristal se deforma, pero si la dislocación se encuentra en una zona de alta energía, compresión y tensión, que es lo que habíamos visto esa gráfica hace rato, se requiere más energía para deformar el material. En consecuencia, el material es más resistente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si nosotros tenemos un metal ideal, al no tener dislocaciones, teóricamente está ocupando sus átomos, están ocupando lugares de muy baja energía. Cuando nosotros introducimos una dislocación, hay cierta tensión alrededor de esa dislocación que va a hacer que todos sus átomos estén, o alrededor de la dislocación, estén a una energía más elevada. Al tener una energía más elevada, yo para deformarlo necesito más energía, una cosa lógica. ¿Está bien? Entonces se puede manipular desde la cantidad de defectos del material para hacer un material más resistente. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si yo a un material ideal, perfecto, le empiezo a introducir defectos puntuales, lineales, volumétricos, voy a hacer que sea más resistente. Estos mecanismos de endurecimiento son los que veremos a continuación. Es decir, la manera de endurecer un metal es agregarle dislocaciones, es agregarle defectos, agregarle imperfecciones en su estructura cristal. Hay tres formas de incrementar las dislocaciones y en consecuencia, no sé qué me pasa a veces. Profe, Sí. pero ¿no se lo haría más frágil ahí el metal? Claro, se hace más frágil, pero más resistente. Nosotros por ahora estamos diciendo que lo endurecemos. Claro. La consecuencia es que va a ser más frágil. Perfecto. Tenés no, por favor. Un endurecimiento de tamaño de grano, endurecimiento por solución sólida, endurecimiento por deformación. Esto creo que sale en el
elástico, así de esta manera. Para el caso de materiales de varias fases, se puede endurecer el material por próxima unidad. La próxima unidad, quiero decir. Por ejemplo, el de tamaño de grano ya lo habíamos explicado. Mientras más grande sea el grano, mientras más gigantesco sea el grano, este grano va a ser más, este material va a ser más blando, se va a poder alargarse, va a poder generar esas dislocaciones, hasta que esas dislocaciones van a chocar en primer lugar con el borde de grano. En cambio, si es un grano muy pequeño, el recorrido de esa dislocación va a ser pequeña, entonces va a chocar ahí, el material se endurece más. Yo le había dicho que en un centímetro cúbico, podríamos tener cientos de kilómetros de dislocación, ¿no? Entonces, si uno va sumando la distancia entre átomo y átomo y átomo y átomo dentro de ese centímetro cúbico, podemos encontrar varios kilómetros de dislocación. Endurecimiento por solución sólida es cuando yo voy a agregar, introducir un elemento, o sea, átomos de otro elemento en esta matriz, en la cual esto va a producir tensiones alrededor, que va a hacer que el material se endurezca. Y endurecimiento por deformación quiere decir que cuando yo tenga una cantidad enorme de dislocaciones, las mismas dislocaciones van a chocar entre sí. Es decir, no van a llegar al borde de grano, sino que van a chocar estas dislocaciones entre sí. ¿Está bien? Después tenemos endurecimiento por precipitación, que eso se ve en la próxima unidad, deslocamiento por dispersión, endurecimiento por fibras, y endurecimiento por tratamientos térmicos. Esto del endurecimiento por tratamientos térmicos es prácticamente unas 4 clases que se llama de tratamientos térmicos. Y endurecimiento por fibra es cuando vemos materiales compuestos, y por dispersión puede ser como tanto el de precipitación como el de dispersión obedecen de alguna manera a la introducción de un elemento por solución sólida, la cual va a generar tensiones alrededor y va a hacer que las dislocaciones sean mayores y produzca ese endurecimiento. Ahora esto lo vamos a ver con más detalle en el próximo tiempo. Acá. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos, por ejemplo, esta dislocación. Nosotros tenemos un plano, una dislocación de línea. Tenemos este plano introducido, que esta zona va a estar a compresión, y esta como está estirado va a ser a tensión. Y cuando yo le aplico un esfuerzo de corte, o un esfuerzo normal, o un esfuerzo de compresión, de tracción de compresión, este movimiento que ustedes están viendo acá, que estaba representado como la onda de una alfombra, y yo a esta le introduzco un átomo extraño, en este caso más grande, que puede ser más pequeño también, la dislocación se trunca ahí, por decirlo así, se detiene ahí, y yo necesito, para sobrepasar esto, hacer una onda más gigantesca, es decir, agregarle más energía. Eso de agregarle energía quiere decir que hay mayor fuerza. Necesito más esfuerzo para deformar. Entonces la introducción de este átomo de color azul dentro de esta matriz de átomos color rojo ha producido un endurecimiento. De igual manera ocurre cuando yo le introduzco varios átomos más pequeños, pueden ser de un material extraño, este material extraño de color azul dentro de este material que es color rojo. Provoca el mismo efecto. Y después finalmente, que yo lo mencioné ya repetidas veces, cuando yo tengo el borde de un grano. Un grano tiene cierta orientación, por ejemplo, que representa un plano, y el otro grano tiene otra orientación con este plano. Entonces, esta dislocación se va a mover poco porque va a llegar hasta acá nada más. Y después, cuando ya el material está bastante deformado, que se han generado varias dislocaciones, esta dislocación, ustedes están viendo acá,
representado en esta onda, va a chocar con esta dislocación que está representada acá. Entonces, si tiene muchas dislocaciones, el material también se endurece. Y esto sí está en el álgebra, como ustedes lo pueden ver acá. Donde está el puntero. Esto quiere decir que lo saqué del álgebra de la tercera edición. Esto está en la versión papel. Perdón, chicos. Índice de endurecimiento por deformación es cuando ustedes agarran un material y lo empiezan a deformar, a deformar, a deformar. Y dentro de esas deformaciones, ustedes, al aplicarle el esfuerzo de tracción, compresión, lo que fuese, se generan dislocaciones. Entonces esas dislocaciones chocan entre sí, haciendo que el material se endurezca. Después tienen la segunda, que es la que está acá. Esto yo lo pregunto en el examen, en el examen final. Y algunos han patinado, no sé por qué no lo ven. Endurecimiento por solución sólida es cuando yo le agrego un átomo, ya sea un átomo puntual o un pequeño átomo que están dentro de una materia. Endurecimiento por tamaño de grano también ya lo hemos dicho varias veces, con los límites de grano. Bueno, y como para ejemplificar esto, hay un estudio que hizo Von Caltech, dos personas que han estudiado que la cantidad de granos, por eso habíamos visto la CTM, que nosotros podemos medir el tamaño de grano, decía que a medida de que los granos eran más pequeños, el diámetro de esos granos, el diámetro es una constante, el esfuerzo a una determinada tensión, y este es el esfuerzo que depende del tamaño de grano. A medida que nosotros tenemos granos más pequeños que tienen esto acá como negativo, el material era más duro. Cuando ustedes tenían granos de tamaño muy grande, era más grande. ¿Y está comprobado? Sí, está comprobado. Bueno, acá hay una ecuación simple que les da para que ustedes no se acuerden. Está resuelto en un ejemplo del libro. Lo que tienen que hacer es colocar estos valores nada más. Traten, por Dios y todos los santos, de ver en Google cómo se hace la resolución de dos ecuaciones con dos ejercicios ahí en la guía, incluso hay ejercicios en la guía y puede haber ejercicios en parcial. Entonces ustedes pueden entrar al Google, pueden buscar, pueden estudiarlo ahí, pero cuando se den cuenta pasó media hora y ya han perdido mucho tiempo, ¿no? Que eso se los dejo de tarea. Y después llegamos ahora a los procesos de formación plástica de metales y aleaciones. ¿Para qué nos sirvió todo lo que estuvimos viendo hace rato? Era para ver y entender cómo el material de forma interna, cómo tenía su comportamiento interno a través de su estructura de granos, de defectos, del sistema cristalino, en fin, de todo lo que vimos, cómo influenciaban en esto de que es el proceso de fabricación. Estos procesos de fabricación, lo pueden sacar de cualquier libro de procesos. Yo lo traté de relacionar con resultados de materia y los relacioné de la siguiente manera. Tienen procesos de conformado, procesos de fundición, procesos de arranque de viruta, de soldadura y metalurgia de polvo. Cuando hablamos conformado, hay dos tipos de conformado, que es la temperatura de trabajo, es una temperatura conformado en temperatura frío o conformado en temperatura caliente. Ambas tienen sus ventajas. La caliente puede ser la deformación plástica de un metal de un espesor considerable, en cambio la de trabajo en frío se puede hacer a temperatura ambiente con un metal de un espesor relativamente bajo. ¿Qué más? Y del tipo de material, conformado por láminas en bloques. La lámina puede tener hasta 2 milímetros de espesor y a partir de eso se puede considerar barra, bloque, lo que fuera. En el caso de las fundiciones también, cuando ya habíamos visto nosotros en solidificación, esa parte que era metal líquido que pasaba a ser metal sólido, con esa fundición. Ahí teníamos tipo de molde, que podía ser metálico o boquilla, y el tipo de
molde de arena, que había varias maneras, lo veremos más adelante en otra unidad, de cómo se fabricaban esos moldes, cómo era el rechupe, cómo era el problema de la porosidad, cómo era el problema de la viscosidad del metal líquido que ingresa a un molde. Bueno, todo eso a nosotros nos sirve para entender un proceso de conformado, de función, de lo que fue. Después vimos arranque de viruta. El arranque de viruta es más común, digamos, que se observa, por lo menos aquí en Córdoba, de tener materiales que a través de un torno, una flecha, una rectificadora, una CNC o un centro mecanizado, le vamos arrancando material a este tocho, por decirlo así, y darle, bueno, las dimensiones que solicite un plano o al cliente, lo que sea, ¿no? Entonces arrancamos el material para darle a la forma que está pedida en un plano. Después tenemos soldadura. Hay una soldadura química que por el aporte de un metal, en este caso TIC, que uno va agregando un metal y tiene un electrodo de tungsteno. Yo le dije que más o menos tenía de fundición a 3500. Entonces ponemos a través de un alambre, aportamos material para que este ingrese en la zona de soldadura y bueno, se unan estas dos piezas a través de la soldadura. Después tenemos soldadura eléctrica, que era por la aplicación de una descarga eléctrica que llegaba a que el metal entre comillas se fundiese y rápidamente se solidificase, haciendo que la difusión entre los átomos sea bastante rápida y generen, después de la aplicación de la electricidad, una continuidad en el material, o sea, que se unen estas dos piezas. Y después finalmente habíamos visto también, con el tema de la difusión, de que se juntaban varias pequeñas esferas, por decirlo así, se levantaba la temperatura, se lo comprimía, los átomos que estaban en contacto sufrían una transferencia de átomos de un lado al otro lado, lo cual hacía que también al aumentar la temperatura el material se ablande, y al aplicar la presión se tenga un mayor área de contacto y la difusión del proceso más rápido por la temperatura. Conjugando todos esos fenómenos, hacen que después de la aplicación de la temperatura y la presión y después de un tiempo de difusión, el material obtenido sea uno, digamos, no partes individuales. ¿Qué más tenemos? Después, bueno, acá tenemos lo que es la materia prima para el proceso de fabricación. Bueno, tenemos todo este proceso de fabricación. Y bueno, acá salían por un planchón, una palanquilla, un tocho. Y a través de esto, por ejemplo, se pueden tener chapas, se pueden soldar los tubos, se pueden tener placas de acero, estos pueden tener determinados perfiles, tienen barros poliestirados, pueden tener alambre, pueden tener segundos para tubos sin costura, formas estructurales, bueno, pueden rieles también, pueden obtener muchísimas cosas, ¿no? Y todas esas cosas que uno va a obtener a través de este proceso de formación, de difusión, son las que estuvimos estudiando en un momento. Por ejemplo, la de difusión, yo ya les dije que preguntas básicas, por ejemplo, ¿a qué temperatura y cuánto tiempo? Entonces, ustedes haciendo esos cálculos, sabiendo el metal y teniendo las tablas que trae, por ejemplo, el Áskera, pueden más o menos decir 4 horas, 5 horas para que haya una soldadura bien, o para que haya una difusión de tantos por ciento. Entonces, más o menos, ustedes lo tienen herramientas para eso, para responder con números de ese tipo de preguntas. ¿Qué más tenemos acá? Y bueno, ahí otra manera de los procesos conformados, precisamente, solamente conformados, que se puede hacer con una chapa. Se la podía doblar, se la podía cortar, se les puede hacer un embutido. En el corte formaban dos maneras, que era el cizallado y el troquelado, ¿no? Después teníamos operaciones de formación de doméstica, que tenían el laminado, era laminado, la prueba de laminado que se hace con la lámina de esta fina. Tenían forjados donde se aplican muchos golpes para determinar una determinada forma, digamos, golpes para que adopte aquella forma.
ese forjado. Y extrusión es cuando uno presiona a través de un dado o una vista, esa forma que nosotros queremos saber el perfil. Mira, proceso de conformado en metal. Conformado en metal, conjunto de procesos en los que el material se deforma plásticamente para tomar la forma de la geometría de la matriz. Las herramientas utilizadas para dicha deformación se denominan troquel, punzón, etc., según el tipo de proceso. Deformación plástica. Son necesarias tensiones más allá del límite elástico del material, en la zona plástica. Categorías: conformado de metales a granel y conformado de chapas. Ustedes están viendo esto acá, de la extrusión o el perfilado, o el forjado, o el rolado, son, digamos, las que nos van a generar materiales para que nosotros podamos construir una puerta, una ventana, el capó de un auto. O sea, esto es previo a lo otro. Y esto que están viendo, esto sí se puede ver en un taller, por ejemplo, este de doblado, esto de embutido, este de corte, es mucho más común. Yo les doy como para que no sea tan aburrida esta clase, por ejemplo, algunos tips de estos ángulos, por ejemplo. Las normas, ¿no sé? para hacer para aluminio, te permiten que vos lo puedes doblar, este ángulo, siempre y cuando tengas un determinado espesor. Porque si vos tenés un espesor un poco grueso, más allá de 2 milímetros, seguramente acá se te produce una grieta. Entonces, generalmente cuando uno tiene que hacer un doblado y sabemos que es por su espesor, entonces, ¿qué se hace? Se busca la chapa, se la dobla parcialmente, en este caso está a 90, la podés doblar a 150, 120 y después a 90. Primero la doblas, por ejemplo, 120. Se la sacás, la llevas a un horno de tratamiento térmico donde le vas a devolver su flexibilidad a la chapa y de ahí le haces la segunda intervención para alcanzar ese punto. Y lo mismo ocurre con el embutido. Entonces vos la primera vez vas a hacer un embutido a una determinada profundidad, sacás la chapa, la llevas a un horno de tratamiento térmico, le volvés a quitar, digamos, esa fragilidad y después la llevas y pones un punzón más alto y vas a llevar tu chapa a las condiciones que son requeridas. Después tenés el esfuerzo de corte, lo tenés que calcular en este caso el sigma de fractura, digamos, ¿no? Que está más allá del diagrama, digamos, en la punta del diagrama. Si vos querés romper algo, pero que bueno, que esto vos lo querés romper, pues necesitas los planos. Entonces, tenés que saber cuántas fuerzas tenés que aplicar, ¿no? ¿Y qué más tenés? Definiciones. Bueno, acá están las definiciones que yo les decía hace rato, ¿no? Estas son tapas de elásticas también. Endurecimiento por deformación. Tratamiento para endurecer un material al incrementar el número de dislocaciones mediante deformación, es decir, trabajo en frío. También se conoce como endurecimiento por trabajo en metálico, es lo mismo. Dice endurecimiento por trabajo mecánico, el término que a veces se utiliza, endurecimiento por deformación o trabajo en frío, que es lo mismo, para describir el efecto de la deformación sobre el endurecimiento. Finalmente tenemos trabajo en caliente, deformación de esta condición del centro de cristalización. Durante el trabajo se recalienta, y bueno, se modifica la forma del metal, su resistencia se conserva relativamente sin cambios, porque no ocurre endurecimiento por deformación. O sea, a medida que vos lo haces en caliente, las dislocaciones se van reacomodando y dejan de ser dificultosas para el movimiento como en trabajo en frío. ¿Qué más tenemos? Bueno, y esta curva que también está en el Askeland, que vos tenés en principio la de deformación, acá tenés la deformación que llega, vos quitas el esfuerzo de que le estás aplicando al material, esto ya ha adquirido cierta deformación plástica, a este mismo material que ha sufrido
una deformación plástica, la volvés a aplicar una fuerza. Ahora fíjate que el original llegaba hasta acá, la original, esta de acá, llegaba hasta acá. Ahora llega más alto, pero tenés que tener cuidado porque acá se produce la ruptura. Acá también. Entonces llegas hasta este punto donde está el S2. Ahí descargas. ¿Qué quiere decir? Que la sacas de ahí y llegas acá, por ejemplo. Una vez que llegas ahí, le volvés a aplicar otra fuerza y llegas hasta acá, hasta que finalmente el material es durísimo, porque aumentó mucho su resistencia, y llega hasta acá arriba, y recién ahí arriba ya prácticamente es frágil porque no tiene mucha deformación. En este caso sí tiene mucha deformación. No se baja así. No, se baja con la misma recta que tiene acá. Paralela a esta, pones acá y bajas. Entonces, si vos haces eso, vas a encontrar que esta deformación es todo este pedazo. En este caso, si vos bajas la deformación, este pedazo. De acá hasta acá, todo esto, y para esta más resistente, la deformación es todo esto. ¿Cómo es esto? Que a mayor resistencia, el material se hace más frágil. ¿Cuáles son las propiedades en función del trabajo en frío? Bueno, son la cantidad de dislocaciones que se van formando. Este es un de trabajo en frío y cómo se reduce el espesor. Es lo mismo. Ahí tenés un ejemplo medio sonso, pero bueno, es fácil de hacer. Entonces los pasos usted lo van a entender fácil. Y después entramos en un tema que a mí me gusta, que es microestructura y esfuerzos residuales. Estos esfuerzos residuales son las dislocaciones que se encuentran dentro del material después de un trabajo en frío. Por ejemplo, el trefirado provoca una textura fibrosa y el laminado produce una textura foliado o laminado. Cuando vos tenés tensiones residuales o esfuerzos residuales, ¿qué es lo que dice? Que ahí se desarrollan durante la deformación. Una pequeña parte del esfuerzo aplicado queda almacenado en el interior. ¿Está bien? Ese esfuerzo aplicado que queda almacenado en el interior queda en forma de tensiones. Como mismo hemos visto, por arriba era la compresión y por abajo era tracción. Entonces, los esfuerzos residuales incrementan la energía total de la estructura. Los esfuerzos residuales no están uniformemente distribuidos en todo el metal deformado, sino en aquellas zonas que específicamente ha sido deformada. Chicos, acá hay un tema muy importante que yo suelo preguntar en el examen, que es el frío. Sí, ¿quién me quería preguntar algo? Yo no terminé de entender qué son los esfuerzos residuales. Los esfuerzos residuales, ¿de qué página es esta? Permíteme. Esta es la 66. Estoy buscando una gráfica que habíamos visto en algún momento. Que estaba. Vos cuando tenés esta dislocación de línea, que es una T invertida, que la estás viendo acá, Sí. Bueno, en esta dislocación, cuando vos haces el proceso de solidificación, que está en estado líquido, y vas a pasar a estado sólido, como van creciendo en distintos puntos, llega un momento en que queda un plano de átomos descolocado, digamos, y te genera esta dislocación, que por arriba es una compresión porque están amontonados, vos ves 3 ahí, de este lado ves que están a tensión porque son 2. Esto mismo, que es un proceso natural de solidificación, también se te va a producir cuando vos le aplicas una fuerza de compresión, ¿no? Por ejemplo, vos tenés este material, imagínate esta partecita que está todo prolijo, vos le aplicas una fuerza externa o tensión, compresión a corte, y el material para dar respuesta a eso va a usar sus planos compactos y se va a deformar, y a lo mejor ahí aparece una dislocación. ¿Ven? Entonces tenés dos tipos de dislocaciones, la que aparecen naturalmente en el proceso de solidificación y las que aparecen como respuesta a un esfuerzo que vos le vas a generar.
general, ¿está bien? Entonces, volviendo acá a la 66. Volviendo a la 66, el esfuerzo residual, ese esfuerzo que queda contenido cuando el metal se ha deformado permanentemente. Entonces vos tenés un metal que vos le aplicas una fuerza suficientemente grande para que el metal se deforme permanentemente. Entonces, esa energía que queda contenida en esa deformación permanente es la que a vos te puede producir problemas o inconvenientes en el proceso de tratamiento químico. Perfecto. Listo, gracias. Entonces, nada, está todo bien. Y la 67. ¿Qué es la figura esta 67? Entonces vos acá, como estás observando en este punto de acá, tenés granos, por decirlo así, equiaxiales, es decir, que están distribuidos, más o menos tienen el mismo tamaño, la misma forma. Cuando pasan a través de estos rodillos, se los deforma permanentemente, en este caso es la compresión, y esos granos van a adoptar una forma alargada, que van a ser la respuesta que tiene el material a través de esta fuerza que vos le pones. ¿Está bien? Este material acá va a tener muchas tensiones. ¿Por qué? Porque el material se deformó y vas a encontrar muchas dislocaciones, y esas dislocaciones hacen que el material sea más duro, como vimos en las distintas curvas, digamos, de tracción. ¿Ves? Acá, en esto que yo estoy indicando acá, esta Sí. parte de acá es la más dúctil y esta parte de acá es la más frágil. Claro. Perfecto. Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa acá? No sé por qué anda mal mi mouse, pero mira. Entonces, ¿cuál es la siguiente? Ahí no. Entonces vos tenés, para quitar las tensiones residuales, tenés un proceso que se llama recocido, que es calentar el material, y este material hace que aquellas dislocaciones que hacían que estaban muy contenidas, energizadas, ocultas dentro del material, desaparezcan. ¿Por qué? Porque el calor hace que los átomos difundan entre sí, adoptando posiciones de menor energía. ¿Bien? Cuando veamos estos tratamientos térmicos, vos vas a ver, te adelanto un poquito, que cuando vos tenés una pieza que ha sido mecanizada, conformada, y en la cual tiene tensiones, por decirlo así, generadas por cualquier proceso anterior, si vos haces un tratamiento térmico, la primera parte, la parte más que contiene más dislocaciones, es la que va a reaccionar más rápidamente. Y es un problema grave porque vos pones una barra, y cuando sacas después del tratamiento térmico, esta barra sale como una banana, para hablar vulgarmente. ¿Ves? Vos querés una barra esbelta, larga y fina, que le querés endurecer a través de un tratamiento térmico, la introducís en el tratamiento térmico, y cuando sacas sale toda deformada. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esta barra tiene ciertos puntos, estas tensiones residuales, las cuales reaccionan más rápidamente que otras partes que no tienen tensiones residuales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas tensiones residuales reaccionan rápido, deforman el material, y aquellas que no tienen tantas tensiones van a reaccionar más lentamente, pero ya el material en su conjunto ha sido deformado. Por eso es importante, antes de hacer un tratamiento térmico, quitarle las tensiones residuales para que la pieza, después de un proceso de tratamiento térmico, siga conservando las dimensiones del plano. ¿Eh? Bueno, ¿cuál es el otro punto que tenemos que ver? Es fundiciones. Que como ustedes están viendo acá abajo, dice que es un repaso de la solución homogénea. ¿Eh? ¿Qué quiere decir que es un repaso? Que esto ya lo vimos con anterioridad. Entonces vos acá tenías, cuando solidificabas un material, que tenía el esfuerzo de la energía libre de Gibbs superficial, la energía libre de Gibbs volumétrica, la suma de los dos te daba esto, tenías el radio crítico, bueno, todo eso, ¿no? Acá tenés la parte de funciones,
Y también en funciones, cuando hablamos visto, vemos un poquito el tema este de las soluciones dendríticas, y todo esto tiene que ver, digamos, con el proceso de funciones, ¿no? Nosotros habíamos visto hace un ratito que teníamos en un cuadro sinóptico que era el conformado, y bueno, y el segundo era las funciones. Entonces ahora estamos viendo funciones. Este cuadrito también ya lo hemos visto, cómo es que se producía, en este caso para un elemento puro, o un elemento puro pero viene inoculado. En cambio, para aleaciones no tenía ese puro que se venía para abajo, después volvía para arriba. Veíamos cómo los que estaban tocando el borde del molde, digamos, se enfriaban rápidamente, tenían un crecimiento. Después de crecimiento, sí, crecían capa sobre capa, que es la solidificación, crecían granularmente y tenían estas formas de acá y de acá. Después teníamos también la función para obtener un monocristal. Todo es un proceso formado que vamos a estar viendo. Y después teníamos, bueno, ahí tenemos también el proceso de fundición de metales. Tenés los moldes desechables, que son los de arena. Tenés los moldes permanentes, que son metales. Tenés partes metal y partes de moldes de arena. Entonces, una combinación. Y después tenían los crecimientos monocristales, que era el ala del que hablamos anteriormente. Todos estos son los procesos que estamos viendo, que deberíamos saber. Bueno, es lo mismo que arriba. Este de acá es exactamente lo mismo que acá arriba. Aquí está en inglés. Y acá hay un video que ustedes lo pueden ver. Yo ahora no quiero para no perder tiempo. Pero les recomiendo que lo vean. Tienen moldes desechables, moldes permanentes, tienen moldes mixtos y tienen crecimiento simple distante. Acá, bueno, molde permanente, que son las famosas boquillas, que son metales. Esto generalmente uno lo ve en un auto, que hay muchos autos, bueno, muchas piezas de un auto que están construidas de aluminio. Esas piezas de aluminio están fabricadas en un molde, en una boquilla. La boquilla generalmente es un acero tipo H, que era de hot, que es resistente al calor. Eso lo vimos acero inoxidable. Todavía no vimos con ustedes acero de herramientas, pero bueno, adelante el tema. Y esta es la fundición permanente. ¿Cómo se logra esto? Pueden hacerlo también con un molde. Y esto sería más o menos parte de todos los procesos de conformado. El proceso de conformado por arranque de viruta, eso se lo van a ver el año que viene. ¿Sí? Ese contorno, medición del tiempo, el tipo de herramienta, el ángulo de ataque de la herramienta, eso se ve el año que viene, por eso no se ve acá. Y bueno, ya que estamos, lo cortamos acá nomás. Si no hay preguntas, terminamos la clase. Así que, si alguien quiere preguntar algo. Bueno, nos estamos viendo, chicos.